¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bueno, vamos a hacer este espacio de preguntas comunes y respuestas a las personas que están haciendo su proceso de preparación para la consagración intensiva. Es decir, este proceso que llevamos en 33 días seguidos. Tiene unas condiciones especiales este proceso debido a que, en primer lugar, lo estamos haciendo en medio de una pandemia que no nos permite en muchas ocasiones tomar decisiones o de alguna manera ejecutar actos que en otras condiciones podríamos tomar. Segundo, porque no es el método tradicional que utilizamos en Lazos de Amor Mariano. Preferimos en Lazos el método largo, 33 lecciones distribuidas en 9 meses más o menos, una lección cada semana, porque permite como una más fácil digestión del proceso de preparación para la consagración y porque de alguna manera uno de las decisiones que va tomando pues tiene más tiempo para ir orándolas, meditándolas e ir sacando pues como adelante el proceso. No obstante, pues estamos muy sorprendidos por la respuesta que ha tenido este proceso de preparación para la consagración. Entonces queremos darles como unas respuestas puntuales específicamente a estas personas que están haciendo este proceso de preparación. Voy a ir leyéndolas y voy a ir respondiendo, algunas de manera muy puntual, otras un poco más extendido. Bien, la que siempre nos han hecho es, ¿qué hago si no puedo hacer la confesión en este momento? ¿Me puedo consagrar? En una de las lecciones, de las primeras lecciones que vimos, hablamos del tema del pecado, en el tema del conocimiento del espíritu del mundo, y hablábamos de la necesidad de confesarnos. Pero al final del video dijimos que en medio de la pandemia, cuando es imposible acceder al sacramento de la reconciliación, o porque las iglesias están cerradas, o porque yo no puedo salir, o en fin, porque me es imposible donde estoy encontrar un sacerdote, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1452 nos dice: cuando el fiel se encuentre en la dolorosa imposibilidad de recibir la absolución sacramental, o sea, en este caso, debe recordarse que la contrición perfecta procedente del amor del Dios amado sobre todas las cosas, expresada por una sincera petición de perdón, la que el penitente pueda expresar en ese momento, y acompañada de votum confessionis, ya le voy a explicar, es decir, del firme propósito de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental, obtiene el perdón de los pecados, incluso mortales. Entonces vamos a ver. Si en este momento te es imposible acceder a un sacerdote, entonces lo primero que hay que hacer es un acto de contrición perfecto. ¿Qué es contrición? Es dolor por mis pecados. Digamos que existe un acto de contrición perfecto y un acto de contrición imperfecto o atrición. El acto de contrición perfecto es el que se hace por amor a Dios. Es decir, me duele haber ofendido a Dios y entonces yo le digo al Señor, perdóname de todo corazón por esto que hice, este pecado que cometí. Y este dolor no necesariamente es sensible, basta un acto de la voluntad, es decir, idealmente que fuera con lágrimas, pero muchas veces no tenemos ese dolor sensible, pero le decimos al Señor, me duele y quisiera que me doliera más, un acto de la voluntad. El acto de atrición o contrición imperfecto sería pido perdón por temor a condenarme. Ahí entonces sería un acto de contrición imperfecto. Lo que pide la iglesia acá es un acto de contrición perfecto, es decir, que me duela haber ofendido a Dios por el amor, por la ternura, por el buen padre que Él es y ese amor que Él me tiene. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Segundo, uno tiene que tener un votum confessionis, es decir, un propósito de que inmediatamente pueda, me voy a confesar. Inmediatamente pueda, me voy a confesar. Apenas se me presente la circunstancia. Y tercero, hay que hacer una oración, no tiene que ser una fórmula fija, puede ser por ejemplo el Salmo 51, puede ser un acto de contrición del yo pecador, o simplemente ponerme de rodillas ante un Cristo y pedir perdón. Con esto entonces quedamos válidamente confesados. Es decir, la confesión se da en ese momento, siempre y cuando se haga el compromiso de recibir la absolución en el momento en que lo podamos hacer. Pero incluso los pecados mortales quedan perdonados ahí. Bien, segunda pregunta. ¿Se puede consagrar quien no esté bautizado? Estrictamente hablando y por la consagración monfortiana, no, porque es la renovación de los compromisos bautismales. Lo que puede hacer una persona que no esté bautizada es hacer su proceso de preparación para la consagración y su proceso de catecumenado. Es decir, los adultos que no se han bautizado cuando son niños hacen un proceso que se llama catecumenado, que es distinto a un movimiento que se llama el Camino Nuevo Catecumenal. Este proceso de catecumenado es el proceso donde van aprendiendo los fundamentos de la fe. Entonces, es importante entender que se puede hacer el proceso de preparación y este proceso de catecumenado y el día del bautismo hacer también su consagración total a Jesús por María sin ningún problema.
Siguiente pregunta. ¿Se puede consagrar a alguien que esté casado en otra religión? Si el matrimonio es válido a nivel eclesiástico, sí. Pero si la persona católica está con otra persona de otra religión y no tienen un matrimonio eclesiástico válido, no se podría consagrar. Repito, si el matrimonio es válido, aunque la otra persona sea de la otra religión, sí, o sea, si se casó válidamente. Y esto es un poquito complejo porque, digamos, el rito ordinario es el rito en la iglesia con el sacerdote, pero extraordinariamente el Código de Derecho Canónico contempla la posibilidad, bajo una dispensa de los obispos, de un rito extraordinario válido por la iglesia, pero extraordinario, distinto al que comúnmente conocemos, para que el matrimonio se dé efectivamente con las condiciones que establece el Código de Derecho Canónico, que la persona católica no tenga riesgo, digamos, de perder su fe, que los hijos sean educados en la fe, en fin, con unas dispensas. En principio, digamos, genera sus dificultades, pero digamos que yo estoy en el proceso de consagración y tengo estas condiciones, entonces hay que saber si mi matrimonio efectivamente fue un matrimonio válido. Siguiente. ¿Se pueden consagrar los divorciados que viven solos? Claro. Recordemos que la condición que da Montfort en el numeral 99 del tratado es estar en gracia de Dios, es decir, no haber pecado mortalmente, y después dice estar dispuesto a renunciar a todo estado de pecado, a evitar todo estado de pecado. Es como dos cosas. Por una parte, estar en gracia de Dios, y por otra parte, como evitar el escándalo. No simplemente que yo sea una persona que, listo, puedo comulgar, me puedo consagrar. No, a ver, es que no podemos acá jugar como con los mínimos morales. A ver, es que lo importante es estar en estado de gracia, aunque yo no ore nunca el rosario, aunque yo no viva habitualmente como consagrado. Hombre, no. Es que un católico decente, un católico promedio debería estar habitualmente en estado de gracia, pero la consagración exige, además del estado de gracia, exige un compromiso serio por vivir la fe cristiana, por evangelizar, por orar. Entonces, atentos, se requiere el estado de gracia, pero también un compromiso serio por crecer en mi fe. Entonces, esta persona que vive divorciada, pero vive sola, pues, digamos, la dejó su marido o la dejó su esposa, y entonces vive en castidad, pues se puede consagrar sin ningún problema. Se puede consagrar los que no vieron todas las lecciones. A ver, idealmente hay que ver todas las lecciones. Hombre, que me faltaron 1, 2, 3, sí, pero es que me faltaron 4, 5, 6. Yo diría, mejor espere, haga nuevamente su proceso, desatrásese de esas lecciones. Pero más que cumplir las lecciones, lo importante es entender el espíritu de la consagración, y es que de verdad haya habido un cambio en mi vida. Porque puede suceder que sí, me faltaron 2 o 3 lecciones, pero es que de verdad ha habido un cambio en mi vida, vivo habitualmente en estado de gracia, me comprometo a orar el rosario, soy una persona que de ahora en adelante quiere vivir su fe de manera coherente. Bien. Otro que dice, vi todas las lecciones, me voy a consagrar, pero no he cambiado nada. De nada sirve. ¿Se puede consagrar los que no hicieron todas las prácticas? Sí, a no ser que haya prácticas necesarias. Por ejemplo, una de las prácticas era confesarse. Ya dijimos que en esa época a veces es difícil encontrar un sacerdote, entonces, pero esa práctica es necesaria. Hacer el examen de conciencia es necesario. Digamos, hay prácticas que son esenciales. Perdonar. Entonces, claro, ustedes se irán dando cuenta coherentemente que hay prácticas que corresponden a la naturaleza de la consagración. Otras prácticas que si no las hice, pues no pasa nada. A ver, digamos, una práctica que era, por ejemplo, no recé el rosario de rodillas. Pues hombre, a ver, bueno que lo hagas, pero no es esencial. Otra práctica que teníamos era, por ejemplo, escribir una carta a Jesús. Pues ideal que la hagas, pero si no la hiciste, pues te puedes consagrar igual. Bien. ¿Cuándo se hará otra consagración intensiva bajo esta modalidad? Bueno, estamos orándolo, probablemente hagamos otra, esto se los estaremos confirmando en nuestras redes sociales, y por eso les invito para que ustedes permanezcan unidos a Lazos de Amor Mariano y a mis redes sociales, mi canal de YouTube, a mis redes sociales en general, de Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estaremos informando permanentemente en qué momento vamos a hacer otra preparación. Posiblemente, no lo aseguro todavía, hay que discernirlo bien, pero posiblemente tendremos una para el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Entonces les estaremos avisando para empezar los 33 días antes. Estamos hablando del año 2020. ¿Habrá registro final para quienes se consagren? No vamos a tener registro. Es imposible manejar un registro con tantísimas personas que están haciendo el proceso de preparación para la consagración. Vamos a dejar en conciencia a las personas para que lo hagan. ¿Qué
¿qué pasará con los grupos de WhatsApp que hemos creado una vez terminen? Pues libremente el que quiera se sale. Quisiéramos que se quedaran en los grupos de WhatsApp porque les seguiremos enviando información, además porque tendremos un proceso de seguimiento a esas personas que se han consagrado, especialmente a los que están en los grupos de WhatsApp. ¿Me puedo consagrar si no estoy en esos grupos de WhatsApp y no estoy inscrito? Sí, lo ideal sería que nos escribieras, digamos, para meterte, si hiciste todo el proceso de manera juiciosa, lo ideal sería que nos escribieras para meterte en uno de esos grupos de WhatsApp. Ahora, tienes que decir, en conciencia hice todo mi proceso de preparación. Si no lo has hecho en conciencia, espera que iniciemos otro nuevo proceso de preparación y te metes a los nuevos grupos. Pero si terminaste en conciencia, te puedes consagrar aunque no estés inscrito. ¿Puedo hacer la misa presencial si algún sacerdote la celebra? La consagración nuestra será el 24 de mayo a las 2 de la tarde hora Colombia, a través de nuestras redes sociales, del canal de Lazos y del canal de Wilson Tamayo. Si alguien encuentra, digamos, en su país, se acabó la cuarentena y un sacerdote le puede presidir la Eucaristía o es permitido en medio de la cuarentena que les presida la Eucaristía, hágalo, por supuesto, hágalo. Es muy sencillo, simplemente al finalizar la Eucaristía, donde se haga todo una Eucaristía pues en honor a Nuestra Señora. Al finalizar la Eucaristía, simplemente esa hoja que tú escribiste con tu puño y letra, que es la oración de consagración a Jesucristo, sabiduría encarnada por medio de María, esa hoja, tú al finalizar la Eucaristía, la lees y la firmas. Y le pides al sacerdote que te bendiga la medalla y te la imponga. Así de sencillo es. Ahora, existe, digamos, unas liturgias especiales para la consagración. Los padres monfortianos han desarrollado pues una liturgia, digamos, que se ajusta perfectamente a la Eucaristía, pues a las disposiciones de la Iglesia. Pero si no la tengo, ¿no me puedo consagrar? Claro que sí. Yo les cuento como testimonio que en mi consagración la misa fue absolutamente sencilla y al final simplemente leímos la oración de consagración y nos impusimos nosotros mismos la medalla. Ni siquiera nos la impuso el sacerdote. Entonces no, lo importante es ese acto de amor que se haga ahí al concluir la Eucaristía y que se firme esa hoja, que es importante. ¿Cómo puedo ser misionero? Bueno, después de la consagración vamos a tratar de darles a todo el mundo las localidades del movimiento, una base de datos de la página de Lazos donde están todas las localidades del movimiento en los países donde estamos, para que usted se ponga en contacto con los directores de las localidades y ellos les empiecen a vincular a las actividades si quiere ser misionero de Lazos. Si no quiere ser misionero de Lazos, no pasa nada, sigue en tu comunidad. Miren que ni siquiera en la consagración les hemos dicho sea misionero. No. Usted sea misionero de la iglesia. Ahora, si usted se siente identificado con el carisma del movimiento, bienvenido. Si usted sigue en su comunidad, maravilloso. Sí, ojalá esté en su parroquia apoyando fuertemente a su sacerdote en estos momentos. ¿Puedo estar en la parroquia y pertenecer al movimiento? Claro que sí. Los misioneros del movimiento ayudamos mucho en las parroquias también. Entonces, lo importante es que usted haga una misión de cualquier índole. Si te quieres vincular a Lazos, entonces te vamos a dejar en tu país, en tu ciudad, los números a los que puedes llamar, decir, hice mi proceso de preparación y quiero empezar el proceso de consagración. ¿Se pueden consagrar los niños? Sí, por supuesto. Si usted hizo la consagración y su niño medio la hizo, estuvo y no estuvo el día de la consagración, que le vamos a enviar otro video donde le vamos a explicar cómo vamos a ir vestidos, todos de blanco, en esta ceremonia virtual, puedes consagrar a tus hijos, por supuesto, aunque no hayan estado en todo el proceso, los puedes consagrar. ¿Se dará algún certificado? No, no se dará ningún certificado. ¿Se puede consagrar una persona sin primera comunión y sin confirmación? Sí, porque es la renovación de los compromisos bautismales. Basta que seas bautizado para consagrarte. ¿Qué sigue en adelante para las personas que no se logran consagrar? ¿Tendrán algún seguimiento? Sí. No solo ellos, sino todos. Inmediatamente terminemos el 24 la consagración. Vamos a tener, si Dios quiere, ya el 25, el lunes siguiente, a las 9 de la noche otra vez, vamos a empezar un programa que se llama Me encontré con Jesús, ahora que sigue, con base en un libro que terminamos en el movimiento, que precisamente es un libro para ayudar al seguimiento de las personas que acaban de tener un encuentro fuerte con el Señor, en un retiro, a través de una consagración, a través de una experiencia de fe. Entonces yo sé que muchos de ustedes en este proceso han tenido cambios tremendos y muchas veces uno no sabe cómo administrar, entre comillas, esos cambios. A veces uno es imprudente con la familia, a veces uno no sabe cómo hablarle a los demás, quiero ayudar en la conversión de otras personas, cómo oro, en fin, hay una cantidad de preguntas y en este libro vamos a desarrollar, con base en el libro,
todas esas preguntas que tiene una persona que está pues como acaba de tener un encuentro fuerte con el Señor. Entonces ese va a ser un seguimiento que vamos a tener durante algunos días. También vamos a tener todos los miércoles, con la ayuda de Dios, a través de mi canal y del de Lazos de Amor Mariano, un programa que se llama Consagrados de Fuego, especialmente para personas que han hecho su proceso de preparación para la consagración o los que se van a consagrar también. Entonces eso va a apoyar el seguimiento. También vamos a ponerles a disposición a ustedes unos cursos teológicos que hemos desarrollado. Esto es importante porque hay gente que dice: yo me quiero formar más. Cada tema se dan cuenta que es un abrebocas, pero es mucho más profundo de lo que alcanzamos a desarrollar en media hora. Entonces, me quiero formar más. Va a haber unos cursos, tenemos 9 cursos. Un curso de noviazgo y matrimonio en Dios, un curso de lo que debes saber sobre sanación interior y liberación, un curso de fundamentos de la vida espiritual, un curso de apologética, defensa de la fe, un curso de mariología, uno de cristología, uno de cómo predicar. En fin, hay varios cursos bien interesantes ahí que van a estar a su disposición a través de la plataforma de la productora del movimiento Lazos de Amor Mariano. Entonces, eventualmente, digamos, estamos dejando en la descripción de los videos los links de los cursos para que ustedes puedan, digamos, matricularse a esos cursos y acceder si los quieren hacer. Y los que no se logren consagrar, vamos a estar con ellos en ese proceso, vamos a seguir el acompañamiento. Empezamos la otra preparación y se suman a esa preparación para ir caminando con ellos en ese proceso de preparación, de tal manera que puedan, sentirse acompañados. Vuelven a hacer el proceso hasta el momento en que digan: ya resolví mi situación. Ahí buscamos la primera ceremonia virtual, o si Dios quiere ya las condiciones se hayan cambiado, la primera ceremonia en tu ciudad y te consagras inmediatamente. ¿Puedo usar la medalla aunque no esté consagrado? Sí, la medalla la puede usar quien quiera y la cadena la puede usar quien quiera. La adoptamos normalmente las personas que somos consagradas, pero en realidad no es exclusivo para una persona consagrada. En el tema de la planificación, ya dijimos que una persona que esté utilizando métodos anticonceptivos no se podría consagrar por aquello que dice la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, por el numeral 14, que dice que una persona, el modo de regular los nacimientos, si es que es necesario hacerlo, el modo de hacerlo en la iglesia son los métodos naturales. Entonces, Wilson, yo todavía no he alcanzado a dejar los métodos anticonceptivos. No te consagres todavía, voy a dejarlos a la loca, no me importa dañar mi matrimonio. Nada de eso, cuidado que estás casada, estás casado, tiene que hacerse esto en comunión, tiene que hacerse esto en discernimiento, tiene que hacerse en oración, porque entonces nos dicen: mi esposa no quiere o mi esposo no quiere, ¿qué hago? Las cosas no se fuerzan, las cosas se ganan con oración. Entonces es un momento donde debes buscar estar practicando los métodos como lo enseña la iglesia, pero buscar, por supuesto, cuidar tu matrimonio y el bienestar de tus hijos. Entonces nadie te va a decir: hermanito, hágalo así, cierre los ojos aunque se le dañe el matrimonio. De ninguna manera. Hay que cuidar ambas cosas, y por eso, como es un proceso intensivo, muchas veces no se logra tan rápido. Tranquilo, vamos en un proceso, poco a poco. Ya tenemos parejas que están en el proceso y no han sido capaces. No pasa nada, sigan en el proceso, aprendiendo, vayan dejando esos métodos. Hay gente que recibe la gracia al instante, maravilloso. Si reciben la gracia al instante, bienvenido. Pero si estás en un proceso y la gracia se ha recibido de una manera paulatina, o más bien la gracia se da siempre completa, pero uno es el que progresivamente se va abriendo a ella, entonces no te preocupes. A través del proceso de acompañamiento que les estamos haciendo, vas aprendiendo los métodos naturales que son maravillosos, pero eso sí, apréndelos bien, porque bien aprendidos funcionan si es necesario espaciar los hijos. Claro que decimos, estemos abiertos a la vida. Wilson, ¿la pandemia que estamos viviendo sería una razón para espaciar los hijos? Podría ser una razón seria para postergar los hijos. Si hay personas que han perdido su empleo, si hay personas que, digamos, están enfermas, ahí puede haber una razón seria. Pero también no sabemos. Recuerden que San Juan Pablo II, que acabamos de celebrar el centenario de su nacimiento, nace justo en el contexto de una pandemia también. Y si Emily, la mamá de Juan Pablo II, si hubiera dicho no a la vida en ese momento, no hubiéramos tenido ese grande Juan Pablo II. Esto ocurrió hace 102 años en el contexto o hace 100 años, ¿no? En el contexto de la pandemia de la famosa gripe española que, por Dios, trajo la muerte de unas 60 millones de personas, 50, 60 millones, los expertos no se ponen todavía de acuerdo. Pero, entonces, ¿qué te digo? Es una cuestión que debes resolver en conciencia.
Yo te invito para que a ver, si los esposos están haciendo la preparación y están dispuestos a hacerlo, adelante, adelante. Adelante y apréndanlo bien. Si hay todavía discusión, dudas, primero estudien bastante. Estudien bastante, tenemos mucho material para que usted profundice bastante y para que no se consagre a la loca. Espere a ver, cuando decimos a la loca es como a la topa tolondra, decimos también, es a ojo cerrado, sin precisar adecuadamente, sin ponderar adecuadamente lo que significa la consagración. Los que quieren dejar de usar algunos métodos pero no se los han podido quitar por la situación, digamos, me quiero quitar el Mirena, me quiero quitar el dispositivo intrauterino y no me lo he podido quitar, ya estamos de acuerdo mi esposo y yo para quitárnoslo, pero no nos deja este momento la pandemia. Bueno, miren, acá hablaríamos de un caso especial. En principio, si eso se tiene, uno no se debería consagrar. Si los cónyuges están dispuestos a tener la castidad hasta el momento en que se quiten ese dispositivo y lo hacen en conciencia, y esto apresuraría el quitarse de esos dispositivos, sobre todo el dispositivo intrauterino que es microabortivo, podría ser microabortivo toda vez que no siempre impide la fecundación del óvulo, sino que a veces, aun cuando el óvulo está fecundado, irrita las paredes del útero para que el óvulo fecundado, que ya es una vida humana, sea expulsado. Entonces, si se comprometen a vivir en castidad hasta que se lo quiten, podrían consagrarse, digamos, en este contexto excepcional que estamos viviendo de pandemia. Ordinariamente le diríamos a la persona, no, hasta que usted no se lo quite y aprenda bien el método de reconocimiento de la fertilidad, que esto no es un capricho nuestro, esto lo enseña la Iglesia, esto es tal cual lo enseña la Iglesia, pero luego nosotros en Lazo lo hemos vivido y nos hemos dado cuenta que es una verdadera maravilla. Entonces, en ese contexto, repito, podría hacerse, digamos, una excepción. ¿Se puede consagrar quienes se han hecho la ligadura o la vasectomía? Sí. Wilson, ¿y es necesario, obligatorio aprender el método para estas personas? No, no es ni necesario ni obligatorio. Hay algunos que lo quieren aprender, hay algunos que, digamos, por mantener, digamos, una reparación por lo que hicieron, tratan de vivir el método. Entonces podrían hacerlo, aunque en realidad sería como mortificación. Es obligatorio hacer una reconstrucción. Hay posibilidad de operaciones que reconstruyan, cuando así lo permiten, las trompas de falopio. ¿Es posible esa operación? Sí. ¿Es obligatoria? No necesariamente es obligatoria. Hay personas que, y conocemos muchos casos dentro del movimiento, que se, digamos, reconectaron y han podido quedar embarazadas posteriormente, pero no es obligatorio. Los que viven en unión libre y están absteniéndose, ¿se podrían consagrar? En principio no, hasta que se casen, aunque estén absteniéndose, porque acá el problema de los que viven en unión libre y los que contraen segundas nupcias es que si se llegaran a consagrar, empecemos hablando de los de unión libre, se consagran, pero bueno, ya cuando termine la pandemia nos casamos. Pero resulta que postergan esto y lo postergan y lo postergan. Tienen que estar viviendo en castidad, pero después se ponen ustedes ahí en riesgo y en peligro, y entonces ya somos consagrados y caímos, y entonces entran en un problema de conciencia. Esto es un problema de conciencia tuyo, no nuestro. Es decir, si usted dice, yo en conciencia voy a abstenerme con mi esposo hasta que nos casemos, bueno, repito, excepcionalmente por la pandemia, porque hay muchos casos que nos han dicho, Wilson, resulta que nos íbamos a casar, pero no podemos por la pandemia. Entonces nos podemos consagrar. En principio hay que casarse para consagrarse, pero atento. Escúchame lo que te voy a decir. No te cases simplemente por el hecho de consagrarte. No. Porque después dicen, no nos funcionó el matrimonio y me obligaron a casarme. De ninguna manera. De ninguna manera. Usted primero tiene que discernir bien si esa es la persona con la que debe estar el resto de su vida. Ya cuando hay hijos, de todas maneras, el discernimiento apoya más pues la unión matrimonial, ¿no? Por el bienestar de los hijos. Pero que no sea que termines casándote con él o con ella equivocadamente, te hablo a ti como hombre, a ti como mujer, equivocadamente con la persona que no es porque me tenía que consagrar. En esto se discierne adecuadamente. Óyeme, no hay prisa para consagrarte, hay prisa para salir del pecado, pero no para consagrarte. Con la consagración puede esperar, pero salir del pecado urgente. Entonces discernir. Entonces estamos súper mal en la relación, pero no importa, casémonos para consagrarnos. No funciona así. Ustedes tienen que estar bien para que después no sea la solución peor que el problema.
el remedio peor que la enfermedad. Las personas que están en segundas nupcias, ¿qué pasa con las personas que están en segundas nupcias? Ya dijimos que son personas que en principio deberían vivir en castidad, deben vivir en castidad y con eso podrían comulgar. Hemos dicho que aún viviendo en castidad, lo ideal es que se les dé el proceso de nulidad sacramental y una vez se les da el proceso de nulidad sacramental, entonces podrían casarse. Con la nulidad, ya digamos, podrían casarse. ¿Qué es esto de la nulidad? Lo explico de nuevo. La nulidad es un proceso jurídico eclesiástico a través del cual se determina que esta persona que aparentemente estuvo casada, en realidad no lo estuvo. ¿Por qué? Porque hubo factores que invalidaron, que hicieron inválido ese sacramento. A ver, cualquier sacramento puede tener factores que lo hagan inválido. Si usted, por ejemplo, lo bautizan con Coca-Cola en vez de agua, pues perdónenme del ejemplo tan burdo, usted no queda bautizado, porque faltó la materia del sacramento que era el agua. Entonces, aunque el padre le haya dado la bendición y le echó fue Coca-Cola, no quedó bautizado. Aunque tenga las fotos, no quedó bautizado. Lo mismo pasa en el matrimonio. Aunque usted tenga las fotos, pero puede que no haya quedado válidamente casado, puede que haya factores que hayan invalidado el sacramento. Eso es lo que estudia un tribunal eclesiástico y entonces determina, hombre, efectivamente, esto no fue un sacramento. Por consiguiente, declaro que esto fue nulo, por consiguiente, ahora esta persona puede contraer matrimonio. Ah, ¿se va a volver a casar? No, no se vuelve a casar porque nunca estuvo casado. Ahora se va a casar por primera vez, se va a casar válidamente por primera vez. Entonces, idealmente que hay que esperar que la persona termine su proceso de nulidad. Ahora, Wilson, llevamos no sé cuántos años viviendo en castidad para poder comulgar, nos podemos consagrar. Eso sí se lo dejamos a la conciencia de cada persona. Se lo dejamos a la conciencia de cada persona. Nosotros hemos pedido siempre, vea, trate de que la nulidad le dé para que usted pueda, digamos, no quedarse en esa situación tan delicada, porque es una situación tensionante, porque finalmente dicen, bueno, vamos a vivir en castidad hasta que nos salga la nulidad y nos consagramos. Pero resulta que esa nulidad se demora 2, 3, 4 años. Y bueno, 2, 3, 4 años viviendo en castidad, eso genera después muchas angustias. Y entonces ya, ¿por qué me consagré? ¿Me obligaste a consagrarme? Eso genera, conflictos entre los cónyuges. La Iglesia dice que eso se podría dar, digamos, vivir en castidad para que puedan comulgar, lo dice la Familiaris Consortio en el numeral 84, cuando hay factores que, digamos, no permitirían que se separaran. Cuando hay, digamos, circunstancias como hijos, por ejemplo. La Iglesia no es que diga, ustedes están en segundas nupcias, sepárense, no importa cómo queden los hijos. No. Hay hijos ahí, entonces por la educación de la prole manténganse juntos sin los actos propios de los esposos, es lo que dice, sin los actos propios de los esposos. Entonces, mis queridos hermanos, ahí sí lo dejamos a la conciencia de ustedes. Repito, en Lazos nosotros hemos recomendado, terminen por favor primero el proceso de nulidad para que puedan consagrarse. Repito, no hay prisa de consagrarse. Lo importante no es consagrarse rápido, lo importante es consagrarse bien. Pero si ustedes dicen, es que llevamos ya 15 años viviendo en castidad y nos queremos consagrar, sería bueno que hables con tu sacerdote y entonces si él te da tu dispensa, pues te puedes, digamos, tu dispensa, no tu permiso, te podrías, digamos, consagrar porque técnicamente cumple lo que dice el numeral 99 de la Familiaris Consortio, que es del tratado, numeral 99 del Tratado de la Verdadera Devoción, que es no estar habitualmente en estado de pecado. ¿Se pueden consagrar los bebés y niños cuyos padres viven en situaciones irregulares? Sí, los niños se pueden bautizar y se pueden consagrar perfectamente. Deben hacer nuevamente el proceso las personas que no se puedan consagrar en esta ceremonia. Como ya lo dijimos, no necesariamente tienen que hacer todo el proceso, a no ser que termina hoy la preparación, la situación se le resolvió en 5 años, pues ahí sí es bueno que haga todo el proceso nuevamente. Pero si en poco tiempo, después de que termine la preparación, la situación se le resuelve, entonces no es necesario que haga todo el proceso. O si de repente está en medio del proceso y la situación se le resuelve, pues ya se puede consagrar. Lo importante, repito, es que entender que el proceso, más allá de las lecciones, las prácticas, del conocimiento que se recibe, es un verdadero cambio de vida. Entender que nos entregamos a Jesús por María, adoptar el rosario todos los días. ¿Puede consagrarse una persona que no reza el rosario todos los días? Pues técnicamente podría, pero dice Montfort que al menos debería comprometerse a rezar el rosario todos los días. Al menos a rezar el rosario todos los días porque es una práctica necesaria. A ver, yo soy consagrado a la Virgen y no rezo el rosario todos los días. Pues ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso? Si los consagrados somos los primeros que deberíamos rezar el rosario. Hay unas oraciones del consagrado bellísimas que les hemos dejado en las lecciones. Montfort dice que estas oraciones es ideal rezarlas todos los días.
obligatorio bajo pena de pecado no es. Pero usted quiere sostenerse en esta gracia. Escúcheme, usted ahora está calientico, usted ahora tiene el corazón inflamado. ¿Cuánta gente nos escribe llorando, diciendo, mi vida ha cambiado? Pero usted tiene que mantener ese fuego. Y ese fuego se mantiene alimentándolo de carbón. Y el carbón es el rosario todos los días, la misa, ojalá diaria. Cuando salgamos de esta pandemia, empezar a ir a misa diaria. Que no puedo diaria, bueno, cada 8 días. Pero sin falta, adoración del Santísimo, al menos una vez a la semana. La hora santa de tu parroquia, normalmente es todos los jueves sacerdotal. Las oraciones del consagrado, eso es leña, eso es carbón que se le va echando ese fuego para que no deje de arder, para que no deje de arder. Entonces acá no entiendas esto como pesos o prácticas que debo llevar, porque eso me son muy pesadas, sino al contrario, que sea más bien como el fuego, digamos, el aliciente, como el combustible que le doy a ese fuego para que siga ardiendo. No alcanzamos a resolver todas las preguntas, más o menos estas engloban, yo creo que en términos generales, lo que ustedes están preguntando. El principio general es: si yo vivo en una situación de pecado objetivo, si yo vivo en una situación o tengo algún negocio que me genere, digamos, estar en pecado permanente, algún estado de vida, acá desarrollamos estos por ser los más comunes, pero cada cual tiene su propia situación. Pues no se consagra hasta que no resuelva esa situación. Eso sí, no se vaya a desanimar. Ahora tienes que orar con más fe, ahora con más intensidad. Nosotros vamos a terminar esta novena María Auxiliadora que estamos haciendo todos los días a las 3 de la mañana, pero no vamos a dejarla simplemente ahí. Seguimos todas las madrugadas con la coronilla, pidiendo especialmente por esas personas que no se han podido consagrar. Y créanme, ya hay milagros, personas que nos han dicho, mi situación irregular no me permitía consagrarme y de repente se me pudo resolver. Recibí esta noticia que necesitaba, pudimos estar de acuerdo con mi cónyuge para tomar esta decisión. En fin, más que decisiones apresuradas, es importante decisiones oradas. Decisiones que me generen también, digamos, que no vengan a dañar la armonía del hogar. Aunque también hay que decir que del pecado hay que salir, Hay que buscar mantener la armonía del hogar y salir del pecado, hay que buscar ese equilibrio. Pero debemos salir. Y cuando hablamos del pecado hay que salir, no es porque es un capricho de la iglesia, es un capricho de la Familiaris Consortio, es un capricho de la Humanae Vitae, es un capricho de la Biblia. No. Es porque, como lo hemos visto, el pecado siempre termina entrañando vicios, siempre termina entrañando dificultad, entrañando daño, siempre trae consigo daño. Aunque a veces uno se acostumbre a ese daño, pero hay que salir de ese daño, hay que salir de ese pecado. Y pidámosle al Señor esa gracia. Ánimo, los que se pueden consagrar el 24, felices, 2 de la tarde, hora Colombia, la Eucaristía bellísima. Le vamos a enviar un pequeño video donde vamos a resumirles exactamente qué deben tener para la consagración. Les anticipo de todas maneras, igual el video lo va a tener, pero ese día básicamente debemos estar confesados o con un acto de contrición perfecto. Debemos estar con la hojita lista, toda la oración de consagración para poderla firmar. Debemos tener nuestra medalla y nuestra cadena. Me pregunta alguien: Wilson, si no tengo la medalla y la cadena, ¿me puedo consagrar? Sí, te pones tu rosario, te pones un escapulario, puedes perfectamente consagrarte. Y si no logras conseguir la hora, la puedes conseguir después, hacerla bendecir y ponértela, o pedirle a un sacerdote que te la imponga. No tiene ningún problema. Entonces, si tienes la medalla, te la pones. Vestidos de blanco, idealmente vestidos de blanco, para que esa ceremonia nos recuerde el bautismo, cuando fuimos vestidos de blanco, la blancura del alma recuerda nuestra vestidura blanca. Cuando nos vestimos de blanco, recordamos que debemos estar blancos en nuestra alma. San Luis de Montfort dice que ese día es ideal hacer algún tipo de obra de caridad, alguna obra de caridad. En ese momento, por ejemplo, podemos hacerla a nuestra iglesia, a nuestros sacerdotes que se encuentran en circunstancias difíciles, llamar a nuestra parroquia, hacer una obra de caridad, dar esos 50, 100 dólares o no sé, 20 dólares, lo que sea necesario, estos 200, 300 mil pesos o estos 20 mil pesos, lo que sea, una obra de caridad, así sean 5 mil pesos, pero que sea del corazón, o a una familia pobre, una familia necesitada. Es importante, como en tributo a nuestro Señor y a Nuestra Señora, hacer como esta pequeña obra. Y nada, y estar ahí muy dispuestos a vivir esa Santa Misa con todo el corazón y consagrarnos finalmente a Nuestra Señora. Un abrazo para todos. Espero que esto les ayude a resolver muchas dudas. Y ánimo, que el camino apenas comienza. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.